Pablo comienza su primera carta a los tesalonicenses enfatizando la oración y cuánto él ora por ellos, lo que revela el profundo amor y preocupación que tenía por esa iglesia. Luego se regocija porque los tesalonicenses parecen seguir siendo fieles. Sus vidas ofrecen evidencias del poder transformador del Espíritu, a pesar de los desafíos que ellos afrontaban. Pablo concluye su primer capítulo destacando cuán abiertos estuvieron hacia Pablo y sus enseñanzas, al punto de que llegaron a ser verdaderos cristianos que esperaban el retorno de Jesucristo. Eran creyentes que vivían cada día esperando el día en que Jesús volvería para librarlos de la ira venidera. Es de esperar que también nosotros hoy día esperemos el retorno de Jesucristo tanto como lo esperaron los tesalonicenses. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenido a su programa Lecciones de la Biblia. Estamos estudiando el libro de Tesalonicenses, primera y segunda epístola del apóstol Pablo. Y estamos muy contentos porque quien nos acompaña para desarrollar el tema de hoy acerca del gozo y el agradecimiento que el apóstol Pablo tiene es el profesor David Gómez, quien es director de comunicaciones y de educación de la Iglesia Adventista para la región centro-norte de Santiago. Bienvenido, David, gracias por acompañarnos y estar con nosotros en estos momentos. Muchas gracias por la invitación, pastor. Para mí es un privilegio poder acompañarles en este programa donde vamos a analizar un tema especial. Es sin duda un honor para mí poder estar acá. Y vamos a ver una nota introductoria, un video que nos habla un poquito acerca de lo que vamos a estudiar hoy día, así que le invitamos, pongan mucha atención, vamos a ver el video. Según el insigne psicólogo americano Ernest Hilgard, el aprendizaje puede definirse como el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo. También se define como el cambio relativamente invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. La psicología detecta 4 tipos de aprendizaje: el por descubrimiento, el receptivo, el significativo y el repetitivo. Al aprender, los individuos deberíamos olvidar los preconceptos o prejuicios y adquirir una nueva conducta para reflejar estos conocimientos en las experiencias presentes y futuras. Para concretar un aprendizaje realmente existen pasos a seguir. Estos son la observación y el estudio, pero fundamentalmente la práctica. Independiente de las escuelas de psicología o las teorías del aprendizaje como la de Iván Pavlov, que defiende la reacción frente a los estímulos, o la de Jean Piaget, que lo aborda mediante el desarrollo cognitivo, existen variables que facilitan y mejoran el aprendizaje. Un estudio recientemente realizado por investigadores del Sage College en Troy, New York, Estados Unidos, el aprendizaje mejora notablemente cuando se realiza al aire libre. Además, disminuiría la ansiedad y tendría un efecto antidepresivo. El estudio se expuso en la 110 reunión general de la Sociedad Americana de Microbiología, donde se explicó que estudiar al aire libre mejoraría el aprendizaje debido a la existencia de una bacteria benéfica natural que habita en el suelo llamada Mycobacterium vaccae. La bacteria fue expuesta en animales, los que desarrollaron mayor sagacidad y astucia para resolver problemas. Sin duda que la naturaleza, creada directamente por la mano divina, tiene enormes beneficios para nosotros los seres humanos. A través de la historia se han ido detectando y seguramente aprendiendo estos beneficios. Nuestro aprendizaje y nuestra calidad de vida mejorarían de manera considerable. Agradecemos a Nuevo Tiempo porque nos prepara estos videos y que nos ayudan a entender un
poco más, desde un punto de vista diferente, el mensaje o el programa de cada semana. David, tú trabajas mucho en el área, tú eres profesor, sí. Trabajas en el área de la enseñanza y el aprendizaje. Sin duda lo que el video nos introducía allí a pensar en lo que el apóstol Pablo esperaba cuando él entregaba un mensaje, que no solamente ellos conocieran o tuvieran la información, sino que aplicaran el conocimiento aprendido. ¿Es muy difícil eso? Bueno, en términos generales el aprendizaje, se define el aprendizaje como aquel cambio de conducta después que se recibe la información. Cuando nosotros tenemos un alumno y le enseñamos algo, es diferente que aprenda algo. Cuando el profesor nota que el alumno aprendió, cuando hay una modificación de la conducta en base a la información que recibió. Y Pablo, al entregar, ¿no es cierto?, la información a los tesalonicenses, se alegra. ¿Por qué? Porque ve un cambio de conducta, lo que se abocaba, ¿no es cierto?, el video. Y quizás es la misma actitud que Dios tiene para con nosotros cuando ve que estamos en una condición, nos entrega un mensaje a través de un instrumento humano, puede ser algún canal de televisión, y en nosotros hay un cambio, sí. ¿Cierto? Hay alegría y gozo. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en este programa. Queremos también incluir a ustedes en la oración que hacemos al dar inicio en cada programa, para invitar a nuestros amigos a que también reciban la bendición de Dios. Así que, David, nos diriges tú en oración. Perfecto. Amante Padre que estás en los cielos, oramos a ti, Señor, pidiendo que en el estudio de este tema bíblico, tú puedas iluminarnos, puedas esclarecer las lecciones que queremos lograr, que queremos encontrar en tu sagrada palabra, y que nos hables a través de la Biblia. Bendice a aquellas personas que nos están viendo y permite que tu Santo Espíritu esté también con ellas, para que estas lecciones que recibamos puedan atesorarse para vida eterna. Por Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decíamos anteriormente, el hecho de que un profesor vea que se generan cambios en la conducta o en el mejoramiento en un alumno, seguramente va a traer gozo y alegría. Y el apóstol Pablo vivió también momentos de gozo y alegría. Y en Primera de Tesalonicense, y queremos invitarle a ustedes para que busque su Biblia, vaya ahí, si no la tiene a mano, tráigala, y abra el libro en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, versículos 1 al 3. Comienza la epístola ahí del apóstol Pablo, y vamos a leerla. Pongan mucha atención ustedes. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios Padre nuestra de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. David, ¿por qué estaba dando gracias el apóstol Pablo aquí? Ahí enumera algunas cosas, pero no es una actitud normal de un cristiano ser constante, tener esperanza en Jesucristo. ¿Por qué estaba agradecido de algo que a lo mejor es natural y común en un cristiano? Bueno, Pablo, al escribir esta carta, la escribe como respuesta a un informe que le trae una de las personas que está registrada en el primer versículo. Si bien Pablo, Silvano y Timoteo encabezan la carta como ya la escribieron, la escribe Pablo, pero por un informe que hace Timoteo y Silvano, como está escrito aquí, ¿no es cierto? Silas. Timoteo trae un informe de la iglesia de tesalonicenses a Corinto, donde estaba Pablo, y Pablo, ¿no es cierto?, al recibir el informe se llena de alegría porque la semilla puesta, ¿no es cierto?, ahí en la ciudad de los tesalonicenses, ¿no es cierto?, tiene una consecuencia, y una consecuencia positiva. Veíamos en el video, y permíteme hacer un alcance, que hay ciertos factores que hacen que el aprendizaje sea más fructífero, que sea más productivo. ¿No es cierto? Mencionaban que al aire libre ciertas bacterias, ¿no es cierto?, positivas, benéficas para el ser humano, beneficiaban el aprendizaje. Y en este caso, ¿no es cierto?, hay una cantidad de elementos que son importantes a la hora de generar este aprendizaje de los tesalonicenses, pero Pablo escribe precisamente ¿por qué? Porque se han obtenido los resultados, diríamos, óptimos del trabajo hecho por Pablo durante un poco tiempo ahí con los tesalonicenses. Ahora, David, ya que tú eres del área de educación, me imagino que
también hay factores que favorecen el aprendizaje, pero también factores que no favorecen el aprendizaje. Hay, sin duda. Y me imagino que aquí en Tesalónica también habían factores que no favorecían el aprendizaje, la diferencia de cultura, quizás muchas influencias paganas en aquel momento. Y durante toda esta temporada vamos a estudiar algunos antecedentes históricos o que nos ayudan a entender el contexto un poquito en que se vivía allí, ¿cierto? Incluso algunos pseudo-mesías que se habían levantado, la opresión del poder romano sobre Tesalónica, aunque lo había dejado con cierta libertad, ahora sí seguían siendo oprimidos por el poder romano. Por lo tanto, el aprendizaje a veces se ve afectado, me imagino también, para un alumno, en torno al ambiente o el contexto en que se desarrolla esa enseñanza. Sin duda, tú mencionaste, ¿no es cierto?, que el contexto histórico, estamos hablando de Grecia, ahí en Macedonia, ¿no es cierto?, un puerto, con todo lo que nosotros sabemos los puertos, hay ciertos factores que sin duda perjudican el aprendizaje del mensaje que transmitía Pablo. Pero por eso Pablo está tan agradecido, por eso Pablo, ¿no es cierto?, se congratula tanto, se alegra tanto por el informe recibido, porque da cuenta de un aprendizaje profundo. Mira, cuando conversamos con nuestros hijos, mi hija llega, último día tengo prueba de matemática, voy a estudiar. ¿Qué hacemos? Está, ¿no es cierto?, apurando la materia, los profesores decimos está calentando la materia para rendir una prueba. Pero ese aprendizaje 2 semanas después ya no existe, no está. Se olvidó de los logaritmos, de las ecuaciones, no. Si le pedimos nuevamente que lo recapitule, no lo va a lograr hacer. Sin embargo, en el caso, ¿no es cierto?, de los tesalonicenses, hay 3 características que destaca Pablo y que no son características de un aprendizaje superfluo, sino que son características de un aprendizaje profundo, que son la fe, el amor y la esperanza. Pablo también se remite a estos mismos conceptos en otra epístola, pero en un orden diferente. Ahora, saluda el apóstol Pablo allí, le dice paz, o shalom, como conocemos en hebreo. Gracia y paz. En base a una experiencia con Jesús, que genera una vida de entrega a Dios, una vida de relación con Jesús, genera paz, dice allí el apóstol Pablo, le dice. ¿Por qué era tan necesario para los tesalonicenses que estas palabras se les repitiera, se les confirmara que Jesucristo estaba con ellos? Pablo necesitaba confirmar, ¿no es cierto?, lo que el Señor a través de su Santo Espíritu había logrado en el corazón de los tesalonicenses. El escrito bíblico menciona, ¿no es cierto?, que gracia era un concepto que utilizaban los griegos y paz es un concepto que, como usted dijo, utilizaban, ¿no es cierto?, los hebreos. Pero busca reforzar lo que ellos ya estaban viviendo. ¿Por qué? Porque sin duda había muchos factores que complicaban a los tesalonicenses. Había muchos que habían desertado, habían judíos muy extremos, ¿no es cierto?, que atacaban todo lo que fuera cristianismo, todas las enseñanzas acerca de Jesucristo eran atacadas. Entonces ellos estaban viéndose constantemente complicados por ciertas influencias, ciertas variables que no eran gobernables para ellos. Ahora y Pablo quería reforzar eso. Se nota una preocupación especial de Pablo por los tesalonicenses, tanto así porque dice que sus oraciones están constantemente por ellos. Él dedica, en el versículo que hemos leído, en el versículo 3, ¿no? Sí. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe. O sea, sin cesar, dice, constantemente dedicaba tiempo a la oración. ¿Por qué tenía este afecto del apóstol Pablo hacia la iglesia que estaba en Tesalónica? Y uno ora por otros solamente por el cariño que le tiene, o debiéramos orar constantemente por aquellos que están en la batalla, en el rigor de la batalla espiritual. Bueno, el escrito bíblico dice que nosotros tenemos que preocuparnos siempre de esto, o sea, siempre tenemos que estar atentos a aquellas personas que están iniciando un trabajo, iniciando una vida al lado de Jesucristo. Mal hacemos si oramos antes de que ellos se entreguen a Jesucristo y después nos olvidamos de ellos. Pablo nos da una lección a nosotros, el seguir preocupados, ¿no es cierto?, por atender, por apoyar, por acompañar a aquellos que están confirmar esa fe, ¿no es cierto?, a aquellos que están iniciando una vida en Cristo. Es interesante, Pablo, ¿no es cierto?, pone un especial énfasis porque la predicación que él genera o el trabajo que él genera
no es un trabajo de palabras. Él dice fuertemente, ¿no es cierto?, que es un trabajo, ¿no es cierto?, de una obra de fe, que es un trabajo de amor, y ha fortalecido, ¿no es cierto?, la esperanza de ellos en base a la paciencia. Pero hubo en la vida de los tesalonicenses, ¿no es cierto?, mucha dificultad para creer en esto. Habían posiciones muy diversas, había idolatría, había el judaísmo, ¿no es cierto?, que no creía en Jesucristo, la justicia en aquellos tiempos hacía parte de tomar a los encarcelados porque no creían algo diferente. Yo te presentaba esa pregunta porque es una responsabilidad para uno, aquellos que de alguna forma uno ha liderado como en lo espiritual, seguir orando por ellos. Yo, por ejemplo, siempre oro por aquellos que he casado. Como pastor me ha tocado casar. Los tengo anotados en alguna parte y siempre oro. Me enseñaron así, cuando me casaron a mí, el pastor que me casó puso su nombre en su Biblia, y yo he seguido esa, no sé si tradición, pero sí una buena costumbre de orar por aquellos que uno de alguna forma ha liderado. Y con las iglesias hemos hecho lo mismo, pero oramos de manera intercesora solo por aquellos que tienen algún sentimiento de afecto, de cariño, porque es fácil orar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, es fácil orar por un compañero de trabajo, pero el apóstol Pablo oraba solamente por el grupo en cuestión que le preocupaba, por aquellos que tenían más afecto, o era una preocupación constante de orar por los otros para que el Evangelio avanzara cada vez más. Esa es la diferencia que hace el Evangelio, porque el Evangelio busca, ¿no es cierto?, nuestro trabajo por las personas, no solamente aquellas que nos hacen el bien. El mismo Señor Jesucristo, que, valga la redundancia, que bien hacemos, ¿no es cierto?, al preocuparnos o al hacer cosas para aquellos que nos hacen bien a nosotros. Ama, ¿no es cierto?, a tu prójimo como a ti mismo, pero en alguna parte, ¿no es cierto?, dice que tenemos que amar incluso a nuestros enemigos y mostrar preocupación por ellos. Yo recuerdo a mi padre fue un hombre muy misionero de esta zona, y yo recuerdo él instruía a una persona un año, conversaba de la Biblia, visitaba a la gente, se bautizaban en la iglesia y él seguía por 2 años asistiéndola. Entonces los pastores decían, pero hermano, ¿cómo organizamos este tiempo? Estoy siguiendo el ejemplo de Pablo, estoy siguiendo el ejemplo de Pablo, ¿no es cierto?, que busca cimentar fuertemente a los creyentes en Cristo, ¿no es cierto?, el mensaje de la esperanza. Y yo miro con gratitud y con alegría a muchos hermanos que hoy son líderes de la iglesia, que fueron instruidos con mi padre y que tuvieron mínimo 2 años, 2 años y medio, 3 años de formación antes de conocer a Cristo, y un periodo más largo de confirmación. Ahora el apóstol Pablo tenía que hacer ruta y a veces no podía ir, y en este caso manda a Timoteo, ¿cierto?, para que pueda confirmar. Correcto. Pero siempre existe la preocupación. Debemos orar por aquellos que están adentro como aquellos que están afuera. Seguir intercediendo por ellos, y siempre seguimos desde acá, Canal Nuevo Tiempo, orando por ustedes para que puedan tener una experiencia espiritual firme con el Señor. Vamos a seguir conversando con David, vamos a ir a una pausa y volvemos con más lecciones de la Biblia. Ya de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia, te quiero recordar que puedes llamar a nuestros teléfonos gratuitamente al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Solicitar el curso bíblico La Fe de Jesús, un curso donde aprenderás mucho más acerca de Dios, de su palabra, el plan que Él tiene de salvación para ti. Muchas veces la Biblia nos tiene y nos entrega consejos. Algunas veces no nos gusta aceptar los consejos de otros, a veces sí los recibimos de buena forma. Le preguntamos a la gente en la calle si le gusta y cómo acepta los consejos de otros. Y esto fue lo que nos respondió. Porque se llevaba mi idea. Sí. Que depende de la persona que me dé el consejo. Siempre hay que estar abierto a recibir consejos y críticas constructivas, pues la idea. Sí, sobre todo con la gente que tiene harta experiencia. Eso es lo que a mí me gusta, por lo menos. Sí, ¿por qué no? Es interesante y me gusta. Sí, pero depende de quién venga también. Por supuesto, yo creo que no hay edad para eso. De todas maneras, cualquier edad es buena para recibir consejos. Porque sí, uno aprende más. Cuando el jefe es bueno, sí, pues. Que hay gente que considero válida para que me den consejo y hay otra que realmente, de la cual no aceptaría un consejo. Pero es un prejuicio mío más que nada.
De repente puede molestar un poco, pero lo acepto. Porque uno ahí puede aprender de las cosas que, o sea, te pueden servir los consejos, hay veces que igual no te sirven. Casi siempre los más cercanos de mis amigos y los de mis padres, que son los que más saben. De mi mamá, de mi papá. Pasa que recibir un consejo, una le está dando la oportunidad a otra persona que se exprese y también tú aprendes de esos consejos. Hay cosas que nadie nace sabiendo, todos los días aprendemos algo. Interesante, agradecemos a nuestros amigos que se detienen ahí en la calle para responder estas preguntas, ¿no? ¿Nos gusta aceptar consejos, David? A ti en lo personal. Yo imagino que en la medida que uno va avanzando en la edad, uno empieza a escuchar más. Yo recuerdo mi edad de juventud, muchas veces mi padre quiso hablarme y yo no le di el espacio para que me hablara. Pero en la medida que uno va viviendo, va tropezando, cayendo, uno comienza a abrir un poquito más los sentidos y a escuchar a aquellas personas que intentan hacerle el bien, a aquellas personas que intentan construir con uno. Ahora, no debiera ser así. No debiera ser así. ¿Por qué? Porque uno no necesita aprender con dolor y hay mucha gente que, o con una caída, o con un error, podríamos aprender antes, digamos, o en el momento que nos entreguen el consejo. Pero uno por naturaleza le cuesta un poquito, y quizás usted comparte conmigo, nos cuesta un poquito aceptar las orientaciones y los consejos de otras personas. Yo decía en medio de la pausa, conversando un poquito, en la parte de las áreas técnicas, quizás a mí yo estoy más dispuesto a escuchar un consejo, porque a lo mejor no me manejo. Si te pregunto algo en el área de educación, yo voy a dejar que tú me orientes y me aconsejes, porque tú sabes. Si voy a un mecánico, llevo un auto, aunque sea algunas cositas, pero no soy especialista, y acepto las orientaciones. Pero digo, en la vida personal, como que uno es más reticente y le cuesta un poquito. El Evangelio no solamente toca cosas técnicas, por supuesto, sino que apunta específicamente a lo personal, al cambio interno de la vida. Y sin duda, a veces no estamos dispuestos a que el Evangelio intervenga o me oriente o me aconseje para vivir una vida mejor. Siempre los consejos que entrega la Biblia van a ser los mejores y nos va a ayudar a vivir una vida más plena de felicidad. Ahora, en 1 Tesalonicenses, vaya usted a su Biblia nuevamente, David, ahí hay un texto que está en el versículo 4 del capítulo 1. La misma porción que hemos leído anterior, pero el versículo que viene a continuación. Capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, versículo 4, dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección o vuestra decisión. ¿Por qué estaba tan contento el apóstol Pablo con la elección o la decisión que los tesalonicenses habían tomado? ¿Qué decisión era? ¿En relación a qué? Es que, a ver, hay una decisión, ¿no es cierto?, que toman los tesalonicenses, que es un vuelco, un cambio en 180 grados, hay una modificación. Hablábamos recién del aprendizaje. El aprendizaje es un cambio de conducta, se denota por un cambio de conducta. Y el Evangelio no es diferente. Más aún, nosotros no es un cambio de conducta parcial, sino que es un cambio de conducta total, completo. Y Pablo está contento, ¿no es cierto?, porque los tesalonicenses aceptan un mensaje que es extraño, que no es de su cultura, ¿no es cierto?, y lo toman, ¿no es cierto?, se toman de él y provocan un cambio, ¿no es cierto?, en su vida, y tan drástico fue el cambio, ¿no es cierto?, que el informe que lleva Timoteo es un informe que se escucha por todos lados. Ahora, me imagino que eso tuvo que estar ligado a una decisión. Sí. O sea, el aceptar algo tiene que ver con una decisión. Es fácil decidir, sobre todo, llevar una vida distinta, porque aquí vemos la cultura, la religiosidad era completamente diferente. Ahora llegaba Pablo con un mensaje, con un evangelio donde hablaban de un ser distinto al que ellos habían conocido. Quizás para nosotros no entendemos la profundidad de esto, porque nosotros nacemos en una cultura cristiana. Hablar de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, del cristianismo es muy normal. Es cotidiano. Y puede ser que a lo mejor entre usted y yo nos diferencien unos nombres en qué tipo de iglesia vamos, pero todos somos cristianos. Entonces, incluso entendemos que la salvación proviene de Jesucristo. No tenemos diferencia en eso. Quizás hay otras diferencias doctrinales o puntuales, pero en temas de salvación por medio de los méritos de Jesucristo
lo compartimos, David. Yo creo que, pero en el caso de los tesalonicenses, la elección sí que era más compleja que simplemente decir, ok, yo dejo de ir a esta iglesia, voy a otra. O sea, porque finalmente, aunque hayan diferencias, es una iglesia cristiana también, pero en aquel tiempo era de un mundo pagano a un mundo cristiano, o con culturas y con situaciones totalmente distintas. Allí la elección o la decisión se hace más difícil. Claro que se hace más difícil. De hecho, nosotros, el tema que estamos estudiando en algún lado aborda que este mensaje era un mensaje de locura, o sea, era algo inentendible para la gente de Tesalónica, era una cultura absolutamente diferente. Hace unos meses atrás participé en un congreso de libertad religiosa y estuvimos participando ahí en Centroamérica con mucha gente de diferentes países y nos damos cuenta que el cristianismo no es conocido en todos lados. Uno dice, no, el cristianismo en todos lados del mundo está presente, pero hay países que no han escuchado hablar de Jesucristo. ¿Y te acuerdas de alguno para mencionar? Bueno, ahí en la parte de los países musulmanes, ¿no es cierto? Ajá. Hay personas que no conocen a Jesucristo y de hecho uno de los pastores mencionaba que el pastor, precisamente el pastor de Radio Mundial Adventista, mencionaba que le llegó un correo electrónico de una persona, ¿no es cierto?, ahí de esos países, no sé si Pakistán, uno de esos países cercanos, y decía que necesitaba entrar en contacto con un maestro del cristianismo llamado Jesús de Nazaret, que por favor le dieran su email. Entonces, o sea, no conocía. No conocen. Pero le interesó saber de eso. Le interesó saber, escuchó un mensaje diferente, ¿no? Escuchó un mensaje diferente que le llamó la atención y que estaba dispuesto, ¿no es cierto?, estaba dispuesta a estudiar para ver, ¿no es cierto?, si ese mensaje llenaba esos vacíos que había en su corazón. ¿Cómo me contacto con Jesús? ¿No? Qué interesante, ¿no? Entonces, el tema es, estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a recibir este mensaje, porque los tesalonicenses, a pesar de toda la cultura que ellos tenían, de todo este registro histórico guardado en su ADN, en su corazón, en su herencia, ellos deciden generar un cambio, deciden aceptar un mensaje y generar un cambio. Hace unos años atrás, ahí en la ciudad de Lota, conocí a una persona no adventista. Y llegamos con mi esposa y con mis hijas a su casa, con la Biblia cerrada, y él nos recibió porque yo era el director del colegio. Y cuando abrí la Biblia me dijo, mire, sabe que yo le invito a salir de mi casa porque yo no quiero saber nada de Dios. No me interesa. No me interesa saber de Dios y menos que usted abra la Biblia porque estoy bien como estoy. Bueno, imagino que gran parte de los tesalonicenses actúan de la misma manera, pero un grupo importante, no menor, de mujeres y de personas de ahí de Tesalónica aceptaron este mensaje de cambio. Debo contar que esta persona que me echó de su casa varias veces porque iba con la Biblia, hoy día es un fiel miembro de la iglesia adventista. A través del tiempo, el mensaje de la esperanza generó en él, ¿no es cierto?, un cambio en su vida, y hoy día no puede entender cómo estuvo antes. Lo mismo le pasaba a los tesalonicenses, no podían entender cómo estaban antes, y agradecen, ¿no es cierto?, porque Dios los elige a ellos, les elige, ¿no es cierto?, Dios desea, como dice Apocalipsis 3:20, ¿no es cierto?, Dios desea que nosotros estemos, Él está golpeando la puerta de nuestro corazón, está llamando constantemente y está esperando que nosotros podamos escuchar su voz, abrir, ¿no es cierto?, nuestro corazón y aceptarle para que Él ingrese a nuestra vida. Pero no es una decisión que Él solamente tome, porque podríamos decir, bueno, si el Señor decide no salvarme. Claro. Pero Dios desea para todos la salvación, para todos. Y eso es una bendición muy hermosa, porque independiente, incluso lo aceptemos o no, lo que Él desea para nosotros es que nos salvemos. Así es. Pero idealmente, y Él nos invita a que tomemos una decisión. Ahora, si uno pudiera volver al Antiguo Testamento un poquito, solamente para leer algunos textos que nos ayuden a entender el contexto del apóstol Pablo. Hay un texto que tú me dijiste que lo podíamos abordar, el capítulo 24 del libro de Josué. Vaya usted a su Biblia, Josué capítulo 24. Es un texto muy lindo que aparece allí. Versículo 15, Josué capítulo 24, versículo 15, lo vamos a leer. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron en el otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Háblanos un poquito acerca de este texto, David. Bueno, está Josué, ¿no es cierto?, ya en sus últimos días ahí al gobierno de Israel, ya en tierra de Canaán. Y
él hace un llamado, una arenga final al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había conquistado gran parte del terreno de Canaán, estaban todavía instalándose, pero Josué, ¿no es cierto?, ya sabiendo que su muerte estaba por venir, él llama al pueblo de Israel a tomar una decisión. Y es la misma decisión que el Señor llama a tomar al día de hoy a nosotros. Este tema, queridos amigos, no tiene ninguna relevancia si no lo hacemos personal. El Evangelio no tiene ninguna relevancia si es corporativo. Es un tema absolutamente individual. Y así como los tesalonicenses aceptaron esa elección de Dios y ellos eligieron ir en pos de Dios, aquí Josué, bueno, nosotros también tenemos que tomar esa decisión. La decisión de si aceptamos a Cristo, ¿no es cierto?, en nuestra vida y estamos dispuestos a generar los cambios que Cristo va a generar en nuestra vida. Ahora, Josué, en este texto, ¿no es cierto?, está llevando al pueblo a tomar partido. Porque en ese tiempo y en nuestro tiempo es muy fácil estar, ¿no es cierto?, entre dos aguas. Es muy fácil estar en una posición, pero también estar en la otra, no tomar una decisión. Popularmente se dice con un pie adentro y un pie afuera, ¿cierto? Tratando de caminar en la iglesia y también disfrutar o vivir en el mundo. Y eso es lo hermoso, yo diría, también del mensaje de Jesucristo como nuestro Salvador, que el Señor nos invita a tomar partido, pero no partido a ciegas, y no partido, ¿no es cierto?, por el lado perdedor, sino el Señor nos dice, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero para ti. Esto es lo que yo quiero para ti, ¿no es cierto? Quiero paz, quiero salvación, quiero esperanza, quiero bienestar, quiero felicidad. Esto es lo que yo te ofrezco nada más que y la elección no puede ser a medias tampoco. No. Y por eso escogió vosotros a quién servir, si a los dioses paganos, ¿cierto?, o a Jehová. Yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová, con todo y por completo, 100%. Y quizás esa es la experiencia que usted y yo debemos tratar de vivir y escoger. Hoy día nos enfrentamos a esta elección. El apóstol Pablo estaba contento y agradecido de Dios por la elección de los tesalonicenses. Ellos escogieron servir a Dios, así como lo escogió Josué. También hubo un grupo en Tesalónica. David, ¿habrá un grupo hoy día en Santiago, en Perú, en Argentina, en diferentes lugares donde llega el canal Nuevo Tiempo, que decida obedecer a Dios, decida seguir sus caminos? Todavía sigue existiendo gente que no ha decidido, pero que está allí y que existe la posibilidad que cambie su conducta a través de una decisión. Yo creo que hay mucha gente que está dispuesta a escuchar la voz de Dios. Hay otra que no lo está, pero esa gente que está dispuesta a escuchar la voz de Dios en su fuero interno sabe que Dios es la única solución para su vida. Están esperando conocer a Dios y encontrarse con Él. Estos últimos días de mi estadía en Santiago me ha tocado encontrarme con personas que no son de una iglesia en particular, que son de gente, no son una iglesia, que no son de un grupo de creyentes marcado, pero cuando hablamos de Jesucristo, su cara cambia, sus ojos cambian, su rostro, sus facciones, ¿no es cierto?, van cambiando, porque Jesucristo es el único capaz de llenar nuestra vida, de hacernos vivir nuestra vida de manera diferente, y es el único que nos puede traer, ¿no es cierto?, aquellas condiciones de vida que nosotros necesitamos. Seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo dificultades, seguimos enfrentando situaciones muy complicadas de resolver, pero tomado de la mano del Señor, todo es más llevadero. Tomado de la mano del Señor, es más aliviado. El mismo Señor dice, ¿no es cierto?, toma mi yugo, mi carga es liviana, yo llevo tus cargas, yo pago la culpa, yo enfrento, ¿no es cierto?, la dificultad por ti. Pero ahí está el dilema. O sea, logro, aunque desee a Cristo, logro generar el valor suficiente para tomar esta decisión, logro hacer una detención en el camino y decir, Señor, quiero que gobiernes mi vida, Señor, quiero que llenes mi corazón, quiero pertenecerte. Soy capaz de decir al Señor, Señor, te pertenezco, soy tuyo, de ahora en adelante quiero vivir mi vida contigo. Yo creo que hay muchas personas que nos están viendo y muchas personas que desean eso en su vida. Nosotros tenemos una labor que desarrollar, que es llevar este evangelio no solamente de palabra, sino con poder en acción, como lo hizo Pablo. Interesante, es lo que hoy día también necesitamos hacer. Ahora, Dios nos escogió y está dispuesto a entregar la salvación para todos. Ahí, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Correcto. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Busque también en sus Biblias y dice, el cual quiere que todos los hombres
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, Dios no hace acepción de personas y la palabra es muy clara ahí. Dios quiere que todos sean salvos y Él nos escogió a la humanidad para que viviera una eternidad junto a Él llena de felicidad. Hay un requisito que es necesario. Aceptar y tomar la decisión de que Jesucristo sea su Salvador personal. Y los tesalonicenses, muchos de ellos, escogieron. Pero por eso el apóstol Pablo pasaba a confirmar esa decisión, esa elección. Yo siento que el mensaje que tenemos en este programa es un mensaje muy bonito, porque habla de lo importante que es la capacidad que Dios nos ha dado de tomar decisiones. Él no nos obliga a que seamos cristianos o le sigamos. Él nos invita, pero la decisión está en nosotros. Y pareciera que a lo largo de la Biblia siempre fue así. Dios nunca le pone una pistola a alguien y decir, anda, tú tienes que ir a la iglesia, tienes que aceptarme, tienes que ser mi hijo. Sino que pareciera que a lo largo de toda la Biblia hay una invitación tierna de Dios a aceptarlo como su Salvador. Este versículo que tocaba de leer José, que está ahí en 1 Timoteo, es precioso, es un versículo de confirmación, porque dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, no hay ninguno por el cual el Señor no quiera hacer su obra, no quiera salvar. Y me encontraba con personas que me dicen, ¿sabes qué, David? Yo no quiero que me hable más de Dios porque yo estoy irremediablemente perdido. El Señor también quiere salvar a esa persona. Ah, por supuesto. El Señor también quiere salvar a esa persona, por lo tanto, no hay ninguna situación tan complicada, una condición espiritual tan complicada que el Señor no quiera rescatar. El Señor está dispuesto a rescatarnos y eso debe alentarnos a tomar una decisión, y a los que ya hemos tomado una decisión debe alentarnos a confirmar, ¿no es cierto?, con certeza lo que ya hemos creído, fundamentar fielmente, ¿no es cierto?, lo que nosotros hemos creído. Y esta fundamentación se da no solamente de palabras, sino que en el cambio conductual que mencionábamos al inicio, en hacer. En este mismo congreso que hice mención hace un momento atrás, decía, Dios no necesita abogados que hablen y lo defiendan, necesita testigos que a través de su conducta, ¿no es cierto?, muestren lo que Él ha hecho en sus vidas. Y eso es a lo que tenemos que llegar. Una vez aceptado este mensaje, tomado la decisión, lograr que a través de nuestros actos la gente sepa que hemos creído en Jesucristo. Y la decisión genera otra conducta. Correcto. En nosotros. La decisión de aceptar a Cristo va a generar un cambio y que nos va a ayudar a testificar y a llevar a otros también quién es Jesucristo. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más lecciones de la Biblia. Estamos de regreso en su programa Lecciones de la Biblia. Estamos estudiando el libro de Tesalonicenses, la primera y la segunda epístola, especialmente el capítulo número 1 de Primera de Tesalonicenses. Quiero recordarte que puedes llamar a nuestros teléfonos gratuitamente al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Estamos junto a David Gómez estudiando esta epístola, la primera epístola de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, una epístola muy linda. Pero cuéntanos algo de ti, David. Muchos te conocemos, pero a lo mejor en distintos lugares no necesariamente te conocen. Sí. Estás trabajando como director de educación de la Iglesia Adventista para las zonas centro-norte de Santiago. Y cuéntanos un poquito acerca de ese ministerio, de los planes y de los colegios que involucra a tu departamento. Bueno, hace 2 meses estamos acá trabajando en la Iglesia Adventista aquí en la zona centro-norte de Santiago, en el área de educación, en el área de comunicaciones, pero precisamente ahí en el área de educación estamos trabajando apoyando a 4 colegios de la iglesia, uno ahí en Las Condes, en Apoquindo, Luis Segers, otro ahí en Porvenir, Santiago Centro, ahí en Mata con Vicuña Maquena, y los otros 2, ¿no es cierto?, en el sector poniente y en el sector norte. En Santiago Norte hay un colegio de más o menos 500 alumnos, y Santiago Poniente, ahí en el sector de Las Rejas, el 4.º colegio que nos toca apoyar en el área administrativa, el área pedagógica. Hay grandes retos en Santiago. Santiago siempre se espera que sea un referente en todas las áreas.
a nivel de Santiago, a nivel de Chile. Y el último año me ha tocado trabajar en provincias, en sectores extremos de nuestro país, y se mira con ojos especiales la ciudad de Santiago. La cultura está aquí, los grandes centros de educación están aquí, el capital de cierta forma está aquí, todo Chile se gira en torno a la capital, por lo tanto en educación en la Iglesia Adventista también se esperan grandes cosas, que sea un referente a nivel de país, y estamos hoy por hoy haciendo un trabajo de diagnóstico. No conocía, tuve muchos años docente en Santiago. Estamos haciendo un trabajo de diagnóstico en los colegios, viendo cómo están conformados los equipos directivos, los equipos docentes, cuáles son las necesidades que tienen los colegios, pero también proyectándonos con algunas empresas riesgosas ahí en el sector oriente. Estamos trabajando con una comisión en la elaboración del nuevo proyecto educativo del Colegio Adventista de Las Condes. Y sin duda que eso va a ser una bendición para el lugar, para el sector también. Ahora, David, antes de avanzar con la temática de este programa, yo quiero contarte o comentar con nuestros amigos también que uno es agradecido de la visión que ha tenido la Iglesia Adventista en el área de la educación, porque intenta no solamente desarrollar espiritualmente a las personas, sino que también en el plano académico. A lo largo de todo Chile, no sé si tú tienes la estadística, cuántos colegios existen. Sí. Estamos hablando de 48 colegios, 48 instituciones educativas a nivel de país. Hay una universidad también ahí en Chillán, sí. Pero más allá que eso, mi hijo estudia en un colegio adventista, el colegio que está ahí en Apoquindo, aquí en Santiago. Y a mí me da mucho gusto que, por ejemplo, al iniciar las clases allí se ore, que se abra la Biblia, que hayan espacios y tiempos determinados para dedicar a Dios y que los niños aprendan acerca de Él. Entonces, claro, uno que tiene uno que es pastor o uno que es papá y es cristiano, desea que sus hijos sean educados de la mejor manera. Uno hace algo en la casa, pero otra cosa es también lo que se hace en el colegio. Y qué lindo es cuando también en el colegio hay personas que le hablan acerca de Dios, pudiendo estudiar en cualquier otro colegio donde a lo mejor esos principios, esos valores cristianos no están presentes, y quizás puede decir, hay otros colegios con nombres mucho más reconocidos, pero entendemos que el peor de nuestros colegios siempre va a ser el mejor que los colegios que no son confesionales. Que nosotros no podríamos decir que la educación adventista es mejor que otras. Lo que nosotros decimos claramente es que la educación adventista es diferente a otras. El postulado, la postura, el concepto de educación que maneja la educación adventista, la Iglesia Adventista, es un concepto integral, de educación integral. Hay muchos colegios que hablan de educación integral, pero la definición máxima la encontramos, ¿no es cierto?, en libros bases de nuestra educación, que hablan que la educación, ¿no es cierto?, es el desarrollo armonioso de todas las facultades del hombre. Y tiene que ver con lo espiritual también. Las facultades espirituales, las facultades intelectuales, las facultades físicas, las facultades sociales, que hoy por hoy, ¿no es cierto?, están complicadas. Cada vez nuestros alumnos, cada vez nuestros niños en nuestra sociedad están más complicados en el área social. Nosotros podemos decir, no, pero si hay tantas redes sociales, pero tenemos 500 amigos en el Facebook, o más. Pero cuando tenemos que enfrentarnos a una reunión donde nos encontramos con nuestros pares, no hay tema de conversación, no sé desarrollarme, no sé expresarme, no sé establecer puntos de comunicación efectiva con las otras personas. Entonces, la educación adventista no solamente busca que nuestros alumnos sean buenos académicamente o intelectualmente hablando. Esa es una tarea que tenemos clara, que tiene que absorberse. Pero además, ¿no es cierto?, hay una área de desarrollo, una facultad de desarrollo del hombre, que es la espiritualidad. Y ahí, ¿no es cierto?, a esa área responden los cultos, las semanas de énfasis espiritual, la capellanía. La capellanía es un elemento diferenciador entre nuestros colegios. Hay un capellán de tiempo exclusivo, un pastor capellán, ¿no es cierto?, que se dedica a custodiar la calidad de nuestra vida espiritual, a alimentar nuestra vida espiritual, a preocuparse no solamente por el alumno, por el apoderado. Nuestros capellanes visitan a nuestros alumnos, a nuestros apoderados. Yo estudié en un colegio adventista y tuve mis capellanes en mi casa. Hoy día estoy asesorando a colegios, pero nuestros capellanes visitan en sus casas. Entonces, las 4 áreas de desarrollo del hombre son abordadas en la educación adventista.
Por eso, ¿no es cierto?, el niño llega con historias diferentes a la casa. Por eso se encuentra con profesores diferentes. La postura de la educación adventista y para uno que es cristiano es un ideal, ¿cierto?, el que nuestro hijo pueda estar ahí. Así que le invitamos para que usted conozca la educación adventista donde quiera que se encuentre. En muchos lugares hay colegios adventistas. Vean si es posible que sus hijos también puedan gozar de las bendiciones de tener un colegio que reconoce a Dios, un colegio que cree en la Biblia, ¿cierto?, y la presenta y fomenta esa educación integral a todas las personas. Y por ahí hay un lema que tiene la educación adventista: educar no solamente tiene que ver con la parte académica, educar es redimir, tiene que ver con la salvación. Vamos a continuar y vamos a continuar leyendo otro texto que está en 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 5. Estamos leyendo toda esta porción del primer capítulo del libro de Tesalonicenses. Después que el apóstol Pablo menciona acerca de la elección, de cómo ellos escogieron seguir a Dios, dice versículo 5 de 1 Tesalonicenses capítulo 1: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Qué significa eso? Que el evangelio llegó no solamente por palabra. Es interesante, a ver, dicen que nuestros hechos hablan más que las palabras, ¿no es cierto? Lo que hacemos, lo que vivimos, cómo actuamos, cómo enfrentamos las diferentes situaciones. Pablo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no es cierto?, en el desarrollo de este tema, Pablo se contenta con los tesalonicenses porque llegan a imitarlo a él. Y en conductas. Pablo encarnaba el Evangelio. Una cosa, ¿no es cierto?, es pararse con la Biblia ahí y empezar a hablar de Dios, empezar a hablar, ¿no es cierto?, de las cosas que hay aquí en la Biblia, pero actuar de manera diferente. Como vimos, ¿no es cierto?, el aprendizaje tiene que transformarse en un cambio conductual, un cambio, ¿no es cierto?, de postura. Y aquí lo que está diciendo Pablo: nosotros predicamos el Evangelio, pero no solamente de palabras, no solamente hablamos, no solamente sermones, sino que vivimos como verdaderos cristianos, vivimos, ¿no es cierto?, bajo este mensaje de esperanza, bajo, ¿no es cierto?, la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Oye, hay que tener suficiente claro cómo uno ha actuado para poder decir esa frase. Así es. Porque uno puede decir, somos cristianos, por lo menos lo podemos decir de palabra. Ahora, ¿puedo yo de manera real decir, miren, yo me conduzco de una manera que soy fiel a las normas cristianas? Porque en esencia uno se conoce, ¿cierto? Sabe que hay a lo mejor algunos deficiencias que uno tiene de carácter, de acciones que no son correctas, pero el apóstol Pablo habla con mucha seguridad y dice que ha andado con rectitud. Sí. Ahora, el desafío que el apóstol Pablo pone es un desafío muy alto, un desafío de vivir a la altura de lo que hemos aceptado y conocido. Y lo expresa también en el libro de Gálatas. En el capítulo 5 del libro de Gálatas, el versículo 19 en adelante, nos habla acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y marca una diferencia entre aquellos que han aceptado a Jesucristo y cómo deben vivir, como aquellos que no han aceptado a Jesucristo y viven de una manera distinta. Capítulo 5 del libro de Gálatas, versículo 19 en adelante, acompáñanos también en la lectura. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. ¿Sabes que cuando leo esos textos siempre pienso en una teleserie, en una telenovela? Como que siempre están presentes todo, sí. Lo peor del ser humano está presente ahí, en una película, y que no es solamente ficción, es lo que sucede, ¿no? Correcto. Envidia, homicidio, borrachera, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, pues como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gente que se apartó de Dios, correcto, no aceptó, no escogió correctamente y vive de acuerdo a su elección. Sin embargo, y ahí donde más dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El apóstol Pablo estaba diciendo: yo me conduzco de acuerdo a las obras del Espíritu, vivo una vida consecuente y hay frutos en mi vida. David,
hoy día la gente, en cuál es el terreno que pisa frente a estos textos? Bueno, antes de responder a lo mejor la pregunta que tú me estás planteando, a lo mejor podríamos hacer la siguiente reflexión. Es posible, a ver, los hechos hablan de lo que hay en mi corazón, de lo que hay en mi corazón. Yo respondo una agresión de acuerdo a lo que hay en mi corazón. Si mi corazón, ¿no es cierto?, está albergado el odio, la ira, ¿no es cierto?, el amor propio de que no soporto que me agredan o que me ataquen, ¿no es cierto?, voy a responder de esa forma. La pregunta o la reflexión es la siguiente: ¿puedo yo comportarme bien o puedo comportarme cristianamente si Cristo no está en mi corazón? La respuesta es sí, sí puedo hacerlo, pero no por mucho tiempo. Puedo hacerlo. Moralmente yo puedo. Relativamente correcto. De hecho, yo tuve profesores en la universidad que no creían en Dios y eran moralmente muy correctos. De hecho, uno podría decir, hasta buenos, ¿no es cierto? Daban de lo que tenían, eran muy empáticos, muy generosos, tenían altos valores, y hay mucha gente que tiene muchos altos valores y que no están, ¿no es cierto?, arraigados en una creencia religiosa. Pero yo puedo creer y hablar acerca de lo que no tengo albergado en mi corazón. Yo puedo hacerlo, pero no por mucho tiempo. Quien genera, ¿no es cierto?, este cambio de conducta o estos frutos, ¿no es cierto?, es la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Yo no puedo hacer sin ser. Y esa es la reflexión. Tengo que ser para hacer. Yo no puedo hacer cosas de médico sin serlo. Podría diagnosticar a una persona malamente a lo mejor, pero no soy médico, así que no puedo hacerlo. Tengo que ser médico para poder hacer las tareas de médico. Y en la vida del cristianismo, yo no puedo pretender hacer cosas de cristiano si no soy un cristiano. No puedo pretender hacer las cosas que Cristo hace o las cosas que Cristo quiere en mi vida si Cristo no es parte de mi vida. Por lo tanto, aquí hay una unión entre un punto de partida que los tesalonicenses ya habían aceptado a Jesucristo y los resultados. Hoy por hoy, en nuestra comunidad, ¿no es cierto?, están sumamente fundamentados o fortalecidos los antivalores, que son aquellos, ¿no es cierto?, que están basados en el amor a mí mismo. Yo me amo a mí mismo, por lo tanto no soporto que otro esté delante mío. Voy a tener envidia de ese, voy a ser egoísta, voy a tener rasgos de ira, de cólera, voy a hacer, ¿no es cierto?, intentar satisfacer todos mis placeres no importando lo que pase. Voy a intentar llegar a lo más alto de una empresa no importando a quién pise. Hoy día el discurso es otro. Y tú diste en el clavo frente a algunas cosas, ¿no? Hay algo que produce esas obras. Correcto. Y ese es en rigor el desafío que tenemos. ¿Quién habita y quién dirige nuestras vidas? ¿Quién está al control o al mando de nuestro corazón, de nuestros deseos, nuestras inclinaciones? Porque en el fondo, si yo no estoy sometido a Cristo y a su poder de su Santo Espíritu, voy a conducirme como aparecen en esos textos. Nosotros incluso podríamos hacer otra pregunta. ¿Es natural que el hombre haga el bien? No, naturalmente no. Naturalmente no. Y cuando el Espíritu Santo está en el hombre hace cosas en contra de su naturaleza. Hace el bien. Exacto. Ahora, David, llegando al final de este programa, poder hacer un resumen, que nos ayudes con un resumen básico de lo que hemos visto y también hacer una invitación a nuestros amigos de Nuevo Tiempo, o qué decisiones tenemos que tomar en torno a este programa, a esta lección. Bueno, José, yo te mencionaba al inicio o durante la primera parte del programa que nosotros no tiene ningún valor este tratamiento, el trato de este tema, si yo no lo asumo como una situación personal. El Evangelio no tiene ningún sentido de forma corporativa, de forma grupal, no lo tiene. Tiene sentido cuando yo lo asumo en forma personal. Y creo que una de las grandes lecciones que vemos, ¿no es cierto?, en estos primeros versículos de la primera epístola de Pablo, es que los tesalonicenses decidieron despojarse de todo. Y mira, ya está en eso sí en el ejemplo de Pablo, porque Pablo considera todo lo que tenía como pérdida. Y dice, desde Cristo Jesús hay una nueva partida. Y los tesalonicenses hacen eso. Escuchan el mensaje y dicen, ¿sabes qué? Este mensaje, aunque parece ser locura, aunque está en contra de todo lo culturalmente aceptado por nosotros, es un mensaje que nos cambia, es un mensaje que puede llenar nuestro corazón. Lo que nosotros teníamos antes, nosotros nos llena nuestro corazón, pero lo que estamos viendo, este Jesucristo crucificado, este Jesucristo resucitado, nosotros está llenando nuestro corazón, y al llenar nuestro corazón está ejecutando un cambio de vida. Yo quiero invitar a nuestros amigos que nos están mirando a
a no hacer oídos sordos frente a los llamados que el Señor está haciendo. Revisamos un versículo en la Biblia que aparece en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, donde dice, ¿no es cierto?, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está golpeando la puerta de nuestro corazón de diferentes formas, a lo mejor a través de este programa, a lo mejor a través de un libro, a través de un vecino, a través de un amigo. El Señor está yendo a buscarte porque Él está interesado en que todos puedan salvarse, todos. Y nos llama, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos de una vez y por todas decir, ¿sabes, Señor? Mi vida no tiene sentido si yo baso, ¿no es cierto?, todo lo que hago en mi persona. Mi vida tiene sentido solamente tomado de tu mano. Mi vida tiene sentido cuando yo estoy dispuesto a entregarme a ti. Señor, quiero pertenecerte, Señor, quiero que tú gobiernes mi vida. Los tesalonicenses lo hicieron. Dijeron, Señor, ¿sabes qué? Estamos cansados de idolatría, estamos cansados de esto, estamos cansados de todas estas cosas. Queremos nosotros que tú, el Salvador de Pablo, seas nuestro Salvador. Y que tu Santo Espíritu llene nuestro corazón. Y al llenar nuestro corazón, ¿no es cierto?, con la presencia del Santo Espíritu, queremos actuar como Pablo actuó. Pero no solamente como Pablo actuó, sino que como tú actuaste. Queremos que cuando la gente nos vea, vea a Cristo en nuestra persona. Cuando la gente conversa con nosotros, sienta que Cristo es el que está hablando. Yo no sé si hoy día nos estén viendo personas que tienen un vacío espiritual, personas que están atravesando por problemas, por dificultades, están pasando por situaciones muy complicadas de resolver. Seguramente las hay. Yo quisiera decirle a ellas que hay una salvación, hay un punto de salida, hay una oportunidad para nosotros. El Señor ha cambiado la vida de muchas personas, ha cambiado mi vida. Yo lo cuento muy pocas veces, pero en alguna oportunidad el Señor me dio la oportunidad de vivir, no en el momento de nacimiento. En el año 2002 el Señor me dio más de 12 horas de vida que habían sido las horas que me dio los médicos. Estaba con una peritonitis gangrenosa al punto de una septicemia en el Hospital Regional de Concepción. Y el médico le dijo a mi esposa que yo tenía 12 horas de vida, así que tenía que preparar a mis hijas y hacer los preparativos porque seguramente no iba a pasar la noche. Gracias a las oraciones de muchas personas que intercedían por mí, estoy aquí, después de ya de 10 años, con algunas cicatrices de ese momento, pero con la certeza de que el Señor cambió mi vida y me dio una nueva oportunidad. Así el Señor también está dispuesto a darte una nueva oportunidad a ti y está dispuesto a darte una nueva vida y cambiar tu vida. Las situaciones que tú vivas, las situaciones que estés enfrentando van a ser más llevaderas al lado de Jesucristo. Siempre van a seguir habiendo problemas, siempre van a haber dificultades, pero el Señor es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Lo único que tenemos que hacer, igual que los tesalonicenses, igual que Pablo, fijar nuestros ojos en Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Queremos agradecerte, David, gracias también por el testimonio que tú has contado. Mucha gente sin duda va a hacerse parte en la decisión, ¿cierto?, que un día tú tomaste, pero que también ellos deben tomar. Les agradecemos por la preferencia, sigan en compañía Nuevo Tiempo. David, muchas gracias. Dios te bendiga, Dios les bendiga a ustedes también.